¿cuál es la metodología que agarré y que es bueno creo yo que también ustedes puedan estudiar la vida de David así? Pues ustedes vienen y agarran desde Samuel, de primero de Samuel, y van leyendo toda la vida de David y llegan hasta los primeros capítulos de Primero de Reyes y luego saltan también a Primero de Crónicas y aproximadamente un poquito más de 60 capítulos que pueden leer de la vida de David. Y lo que he hecho es de, por ejemplo, aquí estamos en segundo de Samuel 5. Entonces, dice que David va a derrotar a los filisteos, entonces va a poner usted, por ejemplo, que él como jefe militar. Entonces, como jefe militar, y tenemos el pasaje de primero de Samuel, que está aquí, que derrotó a los enemigos, el primero de Samuel, que es el 5, el 20. Y luego se extiende más y aquí otra vez ataca en primero de Samuel 5, 25. Entonces, por ejemplo, ahí vemos dos ejemplos de David como jefe militar. Entonces, así ustedes pueden seguir estudiando la vida de David, pero van a ir coleccionando los versículos que hablan de cierto tema. Ahora bien, si ustedes hacen eso, van a hallar muchas cualidades de la vida de David. Por ejemplo, que David vamos a tener que era rey, que es una de las cosas que habla la Biblia, pero como también está como un excelente estratega militar. David tuvo muchas batallas y la mayoría la ganó justamente guiado por Dios. Entonces era un estratega militar que se dirigía con lo que Dios le decía. También van a tener muchos pasajes que hablan de que él era un buen administrador y también era un buen organizador. Entonces, todos esos pasajes, todas esas virtudes que nos habla la Biblia de David, creo yo que es bueno tenerlo en mente, pero como les digo, son 60 capítulos de la historia de David, 73 salmos que también habría que estudiar y la versión de los 70 le atribuye 9 salmos más, entonces sería ver las cualidades que tiene David en este sentido. Pero la que yo le quiero dar énfasis al estudio, ya hemos visto la victoria contra Goliat, es esta cualidad, este título que quizá no se repite tantas veces como otros títulos en las escrituras, pero creo que es el más importante y el más representativo de la vida de David, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y hermanos, ese título es tan importante porque se lo dan a él y es algo que nosotros tenemos que imitar y luchar porque el Señor, que el título se lo da el Señor, que sea el hombre conforme al corazón de Dios, que diga, Edgar Contreras es un hombre conforme al corazón de Dios. Que ponga usted su nombre y pueda decir, allí estoy yo, una persona conforme al corazón de Dios. Eso es lo más representativo de David y es a lo que yo quiero que luchemos. Podemos ser buenos estrategas, buenos administradores y de hecho podemos aprender mucho de administrar nuestros recursos y de ser buenos organizadores por lo que hace David. Pero lo más importante, hermanos, es de que Dios se complazca con nuestra vida. Y ese título es muy importante. Entonces, quiero yo que veamos, como les digo, el método que agarré para resumir un poco la vida de David es este de ir viendo los atributos de David y algunas frases que se repiten que son muy importantes que nos van a dar
este título, el hombre conforme al corazón de Dios. En esta primera parte de las virtudes de David, vamos a estudiar el lado positivo. Y es muy importante saber también, hermanos, que David, aunque es el hombre conforme al corazón de Dios, eso no quita que haya pecado y que nosotros también seamos pecadores. Eso no lo esconde la Biblia, y si no lo esconde la Biblia, ¿por qué vamos a esconderlo nosotros también? Hay que estar conscientes de eso, pero eso no quita que David haga la voluntad del Señor, y eso es lo más importante de David y que nosotros tenemos que imitar. En Hebreos habla de David como lo menciona en un grupo de 6 personas, sobre todo que le da énfasis a lo militar, y ya le hemos dado un estudio cuando hablamos de Goliat, de cómo es de que David actúa por fe, la valentía de David, que también es algo importante de imitar. Pero en este sentido vamos a ver esto, que es cómo es de hacer la voluntad de Dios, y si Dios nos lo permite, el próximo domingo vamos a observar algunos pecados de David, pero cómo reacciona David a esos pecados, que es muy importante ver, no solo pecó, sino tuvo una reacción. Y entonces todo esto nos va a dar que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, antes de entrar ya al estudio, los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre porque nos has permitido una vez más estar aquí y poder estudiar tu revelación. Señor, guíanos en este estudio bíblico. Sabemos que tú iluminas nuestra percepción de las escrituras, y solo por ti es que podemos llegarlas a comprender. Ahí está escrita tu voluntad, y permítenos, Señor, danos la fortaleza y la fe para que podamos hacer lo que ahí está escrito y hacer tu voluntad, y que nosotros también podamos llegar a ser personas conforme al corazón tuyo. Señor, que ese es nuestro máximo anhelo como hijos tuyos, que te amamos y queremos obedecerte a ti y ser cada vez mejores cristianos en nuestro diario vivir. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos el título que se menciona en 1 de Samuel 13 y en Hechos 13:12. Aquí vemos que hay algo que el contexto cuando se menciona esto es de que Saúl es desechado por desobediente. Saúl es desechado por desobediente aquí. Hay órdenes estrictas de cómo es de que Saúl tiene que ganar la batalla, pero Saúl no lo hace. Entonces Samuel le dice que es desechado porque hay alguien que es conforme a la voluntad de Dios. Y ese alguien es David. Entonces, primero hay que ver que Dios se agrada en las acciones de David. Y lo que menciona el versículo de Hechos es que es alguien que hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que dice Dios. Podemos decir que la traducción en Hechos es alguien que hace la voluntad de Dios y hará todo lo que diga, toda mi voluntad. Eso es lo que está diciendo Dios en Hechos. Y cuando vemos eso, lo que está dándole énfasis es a la obediencia de David, a la sumisión que tiene David hacia Dios. Si bien David es obediente, el contraste que tenemos aquí con Saúl es de que Saúl es desobediente y por eso ya va a cortarse su reinado. Pero el obediente David va a hacer las cosas que el Señor le pide. Y tenemos otra frase muy importante que nos da qué es esto del hombre conforme al corazón de Dios y hasta dónde llega su alcance.
la frase por amor a David. Y esa es una frase que se va a repetir bastante, sobre todo en el libro de Reyes. Como ustedes ven, aquí ya no estoy hablando de exactamente de la biografía de David, sino lo que hizo David tiene consecuencias para el pueblo de Israel. Y aquí David ya está muerto, pero Dios le habla a los reyes de Israel y les dice que las cosas que va a hacer por amor a David. Y en Reyes, aquí en Primero de Reyes 11, le está hablando a Salomón. Salomón, hermanos, lastimosamente tuvo el problema que al tener varias mujeres permitió que la idolatría llegara al pueblo de Israel. Y entonces el Señor dice que va a dividir el reino de Israel y que por amor a David, su padre Salomón, no iba a ver esa destrucción. Y ahí le promete que por amor a David, a su padre, la descendencia de David iba a ser preservada en el poder político, y es un poder que el Señor aún lo va a sostener. Eso se lo dice a Salomón. Dos cosas muy importantes que el Señor hace, que le dice a Salomón, que lo va a hacer por amor a David, su padre. En Segundo de Reyes 19, 20 y en Isaías también va, y el Señor, aquí el contexto es de que Asiria va a destruir a Jerusalén porque han pecado. Y dice el Señor que no lo va a hacer por amor a David y a sí mismo. Entonces, ese a sí mismo que nos habla de la destrucción, que no lo va a destruir a Jerusalén por amor a sí mismo, habla de la inmutabilidad del Señor. El Señor no cambia sus planes. Él va a cumplir su promesa. Cuando vemos el libro de Ezequiel, Ezequiel profetiza contra la destrucción de Jerusalén, pero esto los judíos por estas palabras no lo creen, y no creen que vaya a caer Jerusalén, porque estaba escrito que Dios no iba a destruirla por amor a David y a sí mismo, porque Dios es inmutable. Entonces lo tenían como un amuleto, y según ellos podían desobedecer y hacer lo que el pueblo quisiera, porque iban a tener una protección divina. Y voy a decirles, el Señor destruyó Jerusalén, pero el mismo profeta que está profetizando la destrucción también profetiza la restauración futura. Entonces, aquí tenemos y la última, por amor a David. Los reyes se descarrilaron, y vemos en Reyes, Primero de Reyes 15, en Segundo de Reyes 8 y Crónicas 21, que menciona a Abías y a Joram, que ellos que se han descarrilado y apartado de Dios, tenían merecido la destrucción, pero otra vez, por lo que hizo David, por amor a David, no los iba a destruir. Y Jehová, aquí hay una frase muy hermosa que dice, y Jehová, Dios le dio su lámpara en Jerusalén. Y esa frase, cuando la analizamos con segundo de Samuel 21:17, significa que el reinado de David era como una lámpara de gracia al pueblo de Israel. Hermanos, el hecho de que David sea como una lámpara de gracia al pueblo de Israel no es algo digno de imitar, que nosotros seamos como una lámpara, y justamente es lo que el Señor nos manda a hacer, que seamos la luz de este mundo. Aquí David era una lámpara para el pueblo de Israel, pero nosotros tenemos que ser la luz del mundo y no nos tenemos que esconder. ¿Qué vamos a alumbrar si nos escondemos? Entonces, todas estas cosas que el Señor hace por amor a David, su padre, se lo dice a los reyes de Israel, y qué bueno, es algo digno de imitar, y como les digo, eso habla de la obediencia, que él es conforme a la voluntad de Dios.
Entonces, otra característica que vamos a ver en el libro de Reyes es de que todos los reyes de Israel, de Judea, del lado sur, van a ser medidos con respecto a David. David es un parámetro para reinar. Entonces, si hacen bien o hacen mal, todos van a ser comparados con el reinado del rey David. Eso es una gran virtud, que él sea el punto de comparación. Y si dicen, usted es igual que David, entonces reinó bien. Si usted no es igual que David, entonces su reinado está mal hecho. Y eso ya nos tiene que ir hablando de un gran ejemplo que dio David y es algo que también tenemos que imitar. Entonces, Salomón, aquí en Reyes 9, dice que si anduvieres como delante como anduvo David tu padre. A Abías, que está en Primero de Reyes 15, también le dice que el corazón no fue perfecto. Ahí le está reclamando el Señor a Abías por su mal reinado, porque no fue como el corazón de David. Asa hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, como David, su padre. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. ¿Y por qué? Porque él quitó los ídolos, pero no quitó la idolatría. Todo esto nos habla acerca de la obediencia, pero sigue, porque fueron 20 reyes, no voy a leer todos, no a todos le dice lo mismo, pero Acaz no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, como David su padre. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Josías, otro buen rey, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Lo principal que Dios le reclama a los reyes de Judea, de Israel, de la parte sur, es la idolatría. David, hermanos, amaba al Señor, le daba importancia a las cosas del Señor y por eso es de que él se convierte en el parámetro para que los reyes sigan el ejemplo. Entonces, por eso es de que es el parámetro, porque él amaba y él quitó la idolatría. Lo principal para juzgar a un rey bueno o malo era la relación que tenían con el Señor. Podían ser buenos o malos administradores, pero al final lo importante era la relación que tenían con el Señor. Y entonces estas tres frases que tenemos de David conforme al corazón destaca y contrasta su obediencia y desobediencia de Saúl. Como parámetro para los reyes, como lo ven, si los reyes eran de Judea, eran buenos, los comparaban con David, o si eran malos, eran juzgados. Y luego, por amor a David, y pese a la desobediencia de muchos reyes, Judea no era destruida por la relación que Dios tenía con David. ¿Qué nos habla esto del rey David? Una palabra, es obediencia. Como les digo, todas las cosas que el rey David tenía unas grandes características como ser humano, pero ante todo era la obediencia que él tenía a las cosas del Señor. Y eso, hermanos, es lo más importante que podemos seguir del ejemplo de David, ser obedientes. Podemos ser muchas cosas, pero ante todo lo que tenemos que ser nosotros es ser obedientes al Señor. Y cuando usted sale de aquí, de la iglesia, o después de ver este video, no sé, lo que tiene que es ser obediente. No es solo 45 minutos o 2 horas de obediencia aquí en la iglesia, sino toda su vida, las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo que tiene que hacer usted es ser obediente. Y creo yo que la iglesia nos juntamos, pero nuestro propósito ante todo debería ser incentivar a los hermanos a ser obedientes, ser personas conforme a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos a David un ejemplo
de un ser humano, porque David era un ser humano igual que nosotros, que es alguien obediente. Y como les digo, eso no quita que haya cometido errores. Sí, los cometió, pero ante todo se destaca por su obediencia a Dios. Entonces veamos un poco el pasaje de segundo de Samuel 5. Aquí tenemos el versículo 18 y 21, donde los filisteos vinieron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? Y por el tiempo voy a saltar un poco, y el Señor le contesta que sí, vaya, y que vaya en contra de los filisteos. Entonces en el 20 vino David y los venció David y dijo: quebrantado a Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre del lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. ¿Por qué quiero yo ver este pasaje? Aquí es uno de los pasajes que observamos el contraste con Saúl. Saúl el desobediente. ¿Qué es lo que hace David? Viene la batalla, pero él no sale con su voluntad. Lo primero que hace es consultar a Jehová, y lo consulta. Él espera la respuesta, no como Saúl, que se precipita a hacer un sacrificio e irse él a la batalla. Él consulta a Jehová y espera la respuesta de Dios. Luego de vencer, hay otra cosa que hemos visto ya en muchos jueces, que dijo: quebrantó Jehová a sus enemigos delante de mí. ¿Qué es esto? Ya después de haber vencido, lo que hace David es alabar al Señor y reconocer que por él ha llegado a la victoria. Esto es de lo que nos habla el libro de Hebreos, de personas que actuaron por fe, pero actúan por la fe, confiando en que lo que les dice el Señor es verdadero, pero también le dan la gloria a Dios. Y eso lo encontramos en otras personas, como hemos estudiado a Samuel. Samuel le da también la gloria a Dios. Barak y Débora también le da gloria a Dios. Entonces aquí lo que tenemos es una persona que también tiene una buena comunión con Dios, y creo yo que es algo que la Biblia nos va diciendo durante bastantes capítulos desde los jueces, que nosotros tenemos que estar en constante alabanza al Señor, dándole gracias a Dios por las victorias, y también cuando fracasemos. Si Él nos cierra una puerta, también démosle gloria a Dios porque Él nos cerró la puerta. Él nos está guiando el camino, hermanos. Punto también a destacar, que los filisteos dejaron sus ídolos, pero Él no dijo: ahí están los ídolos, qué bonitas figuritas, o no sé. Lo que hizo, hermanos, es quemarlo. Deshacerse de eso que podía inducir al pecado al pueblo de Israel. Lo quemó, se apartó del pecado, y eso es algo muy importante, que es justamente lo que hemos visto que el Señor le reclama a los reyes de Israel que fueron malos, que se apartaron de los caminos del Señor. No siguieron el ejemplo de David de apartarse del pecado, quemar los ídolos. En los siguientes versículos del 22 al 25, vamos a ver otra vez que los filisteos suben, ganaron la batalla, pero no la guerra, se reunieron otra vez los filisteos y fueron otra vez contra el pueblo de Israel. El 23 nos dice: consultando David a Jehová. No dice, como ya consultó una vez, ya no es necesario, ya me dio la primera respuesta y ya no. Es inmediato. O hay otra batalla, hay otra consulta. Él no se va a irse solo sin haberle consultado al Señor. Y por eso, hermanos, es otra vez que nosotros tenemos que estar en constante oración al Señor, que Él abra las puertas o que Él las cierre, que Él nos muestre el camino, no porque lo hagamos una vez, decir: ya me dijo algo, yo me voy. No,
Hay que estar en constante consulta al Señor de lo que vamos a hacer. Y lo que el Señor le dice aquí en el 23, dice, no subas, sino rodéalos. Y le da las instrucciones que Él quiere para ganar la batalla. ¿Qué es lo que nos dice el 25? Y David lo hizo así. Él consulta siempre, pero él también sigue las instrucciones del Señor. Vemos ahora nosotros que tenemos las escrituras. Ahí tenemos la voluntad del Señor y por eso es lo más importante en esta iglesia, que estemos en constante estudio de las escrituras, porque ahí tenemos qué es lo que el Señor quiere. Y entonces, cuando nosotros sabemos las escrituras, nosotros tenemos que hacer lo que ahí dice, como David lo hizo. Entonces, David gana otra vez la batalla. Quiero yo que ahora nos saltemos a el libro de Crónicas. Si están leyendo Samuel conmigo, dejen ahí un separador porque vamos a regresar a la vida de David. Pero en el libro de Crónicas nos muestra justamente algo acerca de la lectura que tuvimos hoy, que es cuando David llega y lleva el arca. Entonces, en el libro de Crónicas dice que dijo a David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos en todas las tierras de Israel. ¿Por qué leí este libro de Crónicas que es paralelo a la historia en segundo de Samuel? Porque el libro de Samuel, aquí salta esta frase, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Otra vez vemos a David consultando y haciendo la voluntad del Señor. Como les digo, lo más importante siempre es la obediencia que David tiene. Y entonces hace esto y hace todos los preparativos para que el arca llegue a Jerusalén. Pero en el versículo 3, al final dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello. Y es algo que aquí este pasaje nos va a demostrar del carácter de David. El hecho de que desde el tiempo de Saúl no hayan hecho caso de ella es de que el pueblo se había olvidado del arca. Y para él el arca es importante porque las cosas del Señor son importantes. Usted viene a la iglesia porque es importante. ¿Y por qué? Porque es algo que el Señor quiere, es obediencia. A usted las cosas del Señor, las cosas de la iglesia, le tiene que dar mucha importancia, hermanos. Es una cosa que David nos enseña aquí. El pueblo de Israel se ha olvidado del arca, pero David se recuerda y le da la importancia porque es algo del Señor. A veces, ahora que está lloviendo y se viene la lluvia y amanece lloviendo, dice, ay, ya no voy a ir a la iglesia porque comenzó una leve llovizna y no quiero mojarme. No, no, hermanos, dele la importancia a las cosas del Señor. A veces nosotros hacemos otras cosas, que nosotros en la iglesia los viernes tenemos reunión, pero qué cansado de llegar ahí y ahora que ni siquiera tiene que moverse de su casa los viernes, aunque si nos quiere acompañar en la zona 7 lo esperamos ahí, pero no, que hay tránsito, que difícil llegar, no le da la importancia de lo que las cosas del Señor tienen. Eso es lo que está pasando. Cuando usted no falta las cosas, no lee su Biblia, y espero que lean su Biblia a diario o que por lo menos ahora que hay acceso a tantas cosas por los medios de comunicación, por lo menos encienda su radio unos 15 minutos y medite, escuche una buena predicación. Medite en las cosas del Señor. El Señor nos manda a que estemos de día y de noche meditando en su palabra.
Pero cuando no lo hacemos es porque no le estamos dando la importancia de las cosas del Señor. Y aquí el pueblo de Israel, hermanos, ese era el gran error. Y lo que debemos de seguir es a David, que le da la prioridad al Señor, no a Israel, que se había olvidado del arca. Regresando a 2 de Samuel, ahí nos cuentan que pusieron el arca sobre un carro nuevo. Y ahí, hermanos, ya vemos que hay un error de cómo es de que debían de llevar el arca. Porque el arca debería haber sido llevada y cargada por los levitas. Y aquí ya tenemos un error, pero aún así él lo hace. Y vemos a David que decía que David y toda la casa de Israel danzaba delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera que haya con arpas, salterios, panderos, flautines y címbalos. Hay que ver una cosa. Aquí lo que nos está demostrando el texto es la felicidad que David tenía por estar en las cosas del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lee su Biblia, debe hacerlo con gran gozo. Y siempre yo les digo que aquí debemos de hacer una separación, si quieren, en lenguaje un poco teológico, de qué es alegría, qué es felicidad y qué es gozo. Porque yo les digo, ustedes tienen que hacer las cosas del Señor con gozo. Y aquí David nos muestra, si bien es gozo lo que tiene, nos muestra alegría y la expresa en la calle. Hay que recordar que él iba en la calle con toda clase de cantos, de danzas, de instrumentos de madera, arpas, salterios y címbalos. ¿Por qué es importante que yo veamos la diferencia de gozo? Aquí tenemos alegría, que es una expresión del gozo, porque cuando Pablo nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo también, hay momentos que son muy difíciles para nosotros en la vida. Y les recuerdo cómo es de que Pablo cantaba con gozo después de haber sido castigado físicamente y estando encarcelado. Pablo lo hacía con gozo. Quizá era un gran dolor el que sentía en su cuerpo, pero aún así estaba gozoso. Quizá no podía estar alegre como lo expresa David aquí, pero siempre estaba gozoso. Entonces es muy importante recordar esa diferencia entre gozo, alegría y felicidad. También hay que observar aquí que él iba danzando y delante de toda la clase de instrumentos de madera con arpas y salterios en la calle. Si David hubiera entrado al atrio, bueno, al tabernáculo, perdón, al tabernáculo saltando, yo creo que David ahí se hubiera muerto. Naab y Abiud entraron en Levítico al tabernáculo y fueron muertos y no iban saltando ni haciendo cosas. Pero hay que ver una cosa, todas las cosas tienen su lugar. Hay momento para todo. Usted viene aquí a la iglesia y el culto aquí es solemne. Pero si usted va a jugar fútbol, no va a ir a jugar fútbol con un traje, va a ir con el uniforme de su equipo o en pantaloneta, porque es para ir a jugar fútbol. Entonces, las cosas, hermanos, tienen un orden y todo tiene su lugar. David aquí está expresando en la calle su alegría. Y eso no es malo, no es pecado hacer eso. Pero como les digo, él no está entrando al tabernáculo de esa manera. Y veamos que aquí Usa extendió la mano porque porque el arca se iba a caer del carro. Y porque el arca se iba a caer del carro, él de buena voluntad extendió su mano y la sostuvo. Y el furor de Jehová se levantó y se encendió contra Usa y ahí murió. Entonces, vean lo importante que es obedecer en las más mínimas cosas al Señor.
Él de buena voluntad, y a veces uno dice, bueno, es la buena voluntad de Usa de tocar para que no se caiga el arca, pero la instrucción de Dios es que solo los levitas podían con ayuda de algunos instrumentos llevar el arca. Entonces, por eso Dios hirió a Usa y ahí pereció. Por eso les digo, todo tiene su lugar, todo tiene un orden. Nosotros no vamos a imitar a David saltando en la calle aquí dentro de la iglesia. Pero si Dios hiere, aunque sea por la buena voluntad, es porque Él tiene un orden y ha dado algo con que nos podemos guiar, que es la Biblia. Vean que el pecado, hermanos, es hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es la voluntad del Señor. Él nos permite hacer diferentes cosas en diferentes lugares. Como les digo, ahí David iba saltando, pero no estaba dentro del tabernáculo. Entonces, por eso es de que David mandó a parar el arca y la metió en la casa de Obed-edom. Pese que había sido la voluntad del Señor el hecho de que llevaran el arca a Jerusalén, aquí duda y entonces dice, piensa que debería de estar en esta casa porque tal vez es la voluntad del Señor que se está revelando que no quiere que la lleven. Y entonces estuvo el arca 3 meses en el arca de Obed y Dios bendijo a las personas que estaban ahí. Entonces David ya fue a traerla y la llevó de una buena manera. La llevó siempre con alegría. No le quitó la alegría el hecho de que haya pasado lo que había pasado, porque sobre todo era la alegría de estar en las cosas del Señor. Y llevaban 6 pasos y sacrificó un carnero. Eso es importante ver que David lo que estaba buscando era la comunión con el Señor, hermanos. Y nos dice que conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Siempre hay que alabar al Señor con gozo, hermanos, con júbilo, como dice aquí. Y aquí, como les recuerdo, la manera en que estaban en la calle. Entonces llegamos al capítulo 7, y aconteció que el rey, ya que él veía que él habitaba en su casa y todos los enemigos de alrededor ya estaban derrotados, él fue y le habló al profeta y le dijo que él tenía el deseo de hacerle un templo, una casa al Señor, porque él habitaba en las casas de cedro y Dios entre cortinas. Y hermanos, aquí vemos otra vez la disposición de David hacia las cosas del Señor, que es algo muy importante. No solo enriquecernos nosotros y vivir de lujo, sino esas cosas que el Señor nos da, esos bienes materiales, que lo podamos usar para hacer las cosas que el Señor quiere. Vemos que Natán, como un buen siervo del Señor, dice, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. David no quería hacer nada malo aquí. Y yo les dije la predica pasada de que cuando uno tiene algún deseo en su corazón, creo que debe de estar dispuesto y hacerlo. Y hermanos, aquí lo que pasa al final es de que Dios no le permite a David hacer el templo. Entonces es Dios quien le cierra la puerta explícitamente a David. Pero usted, como David, debe estar en su corazón dispuesto a trabajar por las cosas del Señor. Y si es la voluntad del Señor, Él se va a manifestar. Si usted va a hacer algo que le agrada a Dios y lo tiene con mucho deseo, el Señor quiere que lo haga. Él le va a abrir la puerta.
Pero si no así como lo hizo con David, que era algo bueno que David quería, el Señor también cierra las puertas. Y en todo, hermanos, hay que estarle en constante gloria a Dios. Entonces, aquí le dice, ese acto, esa disposición que ha tenido David en su vida, dice que aquí viene el pacto davídico, es un pacto bastante importante. Dice así mismo, Jehová te hace saber que él te hará casa a ti. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré su reino, y él edificará casa sobre mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono en el reino. Y saltémonos un poco al pasaje de Crónicas. Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Aquí lo que está prometiéndole el Señor a David es algo incondicional. El Señor se agrada de lo que ya había hecho a David, pero David aquí no tiene que hacer nada para que se cumpla lo que el Señor le está prometiendo. Y no es porque David ya ha hecho cosas, no, el Señor se agrada de lo que David hace y le hace un pacto que ya no tiene alguna condición. Independientemente de lo que haga David en este punto, va a cumplir Dios lo que ha prometido. Porque, hermanos, Dios cumple sus promesas y esta promesa que tiene David se cumple plenamente en Jesús. Entonces, yo quiero que veamos brevemente cómo reacciona David ante esta promesa de Dios. Primero tenemos que él alaba al Señor, reconoce, hermanos, que él no es digno de eso. El versículo 16 del capítulo 17 de Crónicas nos dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? El canto, la alabanza de David reconoce que él no ha hecho nada para merecer lo que Dios le está prometiendo aquí. Pero la reacción es una alabanza al Señor. Y, hermanos, no se queda solo con eso. Como vemos, el Señor le dice que no va a construir su casa y él no dice, bueno, el Señor me ha dicho, pero yo lo quiero hacer. Y él no es necio en ese sentido, no es terco, él obedece a Dios. Pero ya debido a que no va a construir el templo, entonces todo lo que le es permitido para colaborar en esa labor. Él no está para hacer el templo, pero hace todo lo posible para que eso se lleve a cabo. Y entonces tenemos los preparativos de la construcción. El capítulo 22 de Crónicas nos dice que labró piedras, el versículo 2, preparó hierro, bronce, madera, versículo 3, instruye a Salomón, que era el que iba a construir, no solo lo dejó todos los materiales, sino que da instrucción a su hijo. Del verso 6 al 16, ve que nos dice que deja suficiente oro y plata en el versículo 14 y no solo le da instrucciones a Salomón, sino que también prepara concejales, consejeros, gente que va a guiar a Salomón en la construcción de ese templo. Todo esto nos lo habla el capítulo 22 de Crónicas. En el 23 y 24 nos habla de la distribución de los levitas. En el 25 de los músicos y los cantores. En el 26 de los porteros y guardias. Todo esto del 23 al 26 nos habla de personas que ya están organizadas para el funcionamiento del templo.
Eso, hermanos, no es nada fácil, no es algo que David haya hecho en 2 minutos. Eso requiere planificación y por eso les decía que era un excelente planificador y un administrador. Bueno, pero eso lo usa David para honrar al Señor. No es para beneficio propio y es un trabajo que se hace y es algo, como les digo, no es fácil. Organizar a tanta gente, eso no es fácil, pero David lo hace porque quiere agradar al Señor. Entonces, vemos otro aspecto que habla de la obediencia de David. Vemos aquí, ya para terminar este último aspecto, el ungido de Jehová. Y no es David a los versículos que referimos aquí. David tiene tanto aprecio al Señor y a las cosas del Señor, obedece al Señor, pero no solo en las cosas que a David le agradan, no es solo a las cosas que él quiere y desea. Él mira a Saúl y lo respeta porque es el ungido de Dios. Aún cuando Saúl lo estaba persiguiendo injustamente y era una persona difícil con David, David solo por ser el ungido de Jehová lo respeta. Y hermanos, a veces, sobre todo en la iglesia que donde todos somos personas pecadoras, a veces hay cosas que no nos gustan de los hermanos, hay veces hay cosas que pueden que no nos guste de la iglesia, pero debemos de respetar las cosas de la iglesia, debemos de respetar a los hermanos aunque no nos agraden y tratar de mantener una buena comunión con ellos porque son nuestros hermanos en Cristo. Son personas del cuerpo de Cristo, son personas que le pertenecen a Dios. Y en las cosas desagradables, hermanos, también hay que obedecer. No solo en las cosas que nos gustan. Cuando hay cosas que no nos gusten, hay que obedecer a Dios. Y por nuestra naturaleza pecaminosa, posiblemente hayan cosas que leamos en la Biblia que el Señor no se agrada de ello, pero nosotros no lo vamos a hacer porque amamos al Señor, aunque a nosotros nos guste, no lo hacemos porque amamos al Señor. Y aquí David habla que Jehová me guarde de hacer tal cosa, y la idea es de herir a Saúl y matar, eliminar a Saúl, que era una molestia para la vida de David. Porque dice, contra mi Señor, por el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. El respeto que David le tenía a Saúl, en parte era porque era rey, pero ante todo era porque era un rey que era el ungido de Jehová. Y hermanos, esto, como les digo, cuando nosotros nos desagrada algo, aún que nosotros no querramos, tenemos que obedecer. Y aquí tenemos grandes aspectos de la obediencia y el trabajo de David. Y es algo que nosotros tenemos que imitar. Regresemos un poco y aquí es lo que Dios le dice a Salomón y que es algo que nosotros nos podemos tener y poner ahí. Dice, si anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, yo guardo mis estatutos y mis decretos. Y esto se lo dice a Salomón y luego aquí a Abías. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. Hermanos, David, aquí tenemos que él es un ejemplo de integridad de corazón y equidad. Es un buen ejemplo. El ejemplo que tenemos de nosotros, de David, que debemos de imitar, siempre es la obediencia.
Y aquí, para terminar, imitemos de David lo siguiente, hermanos. A David le importan las cosas del Señor. Démosle la prioridad a las cosas del Señor. Y se esfuerza David por mejorarlas. Él hace un esfuerzo físico, organiza las cosas para que sea mejor el trabajo que se hace en las cosas del Señor. Y es algo que usted y yo tenemos que imitar de David. David también reconoce la misericordia de Dios y la guía y alaba al Señor por eso. Nosotros tenemos que estar siempre reconociendo que nosotros por nosotros mismos no vamos a hacer nada, no tenemos ni siquiera un hecho meritorio, pero el Señor muestra su misericordia y nos guía en sus caminos. Y hermanos, tenemos que alabarle al Señor por eso. Nuestra salvación no es por algo que nosotros hayamos hecho, y las cosas es por la misericordia del Señor que las tenemos. La salvación, la misericordia y las cosas que poseemos es la misericordia de Dios y la constante guianza de Dios. Hay que estar en constante petición al Señor que Él nos muestre su camino y Él va a abrir o cerrar las puertas y alabarlo a Él siempre. Y sobre todo, hermanos, David se esfuerza por obedecer a Dios en sus acciones. Le guste o no las cosas que tiene que obedecer, sea fácil o difícil, si quiere hacer su voluntad o no, es la voluntad del Señor. Obedecer, hermanos, al Señor tiene que ser el mayor anhelo de nuestra vida. Que el Señor siempre nos diga, esta persona es una persona conforme a mi corazón, conforme a la voluntad del Señor. Y aquí tenemos en David un gran ejemplo. Como vamos a ver, esta obediencia no es perfecta. Vamos a ver los errores que David tuvo, pero hermanos, hay que ver que él se esfuerza por obedecer. Y si bien nuestra salvación viene y es obra exclusiva de Dios, el obedecerle a Él y agradarlo a Él es algo que nosotros podemos esforzarnos. Claro, siempre con la ayuda y la guianza de Dios, pero así debemos de vivir nuestras vidas tratando de ser como David, personas conforme al corazón de Dios. Y hermanos, aquí los invito a orar y el próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a seguir viendo la vida de David, cómo es que él reacciona ante el pecado y cómo es que nosotros también debemos de reaccionar ante él. Señor, alabamos tu nombre y bendecimos esta oportunidad que tú nos has dejado de estudiar tu palabra, ver en David una persona que es conforme a tu voluntad. Y Señor, te pedimos que constantemente nosotros podamos hacer tu voluntad, podamos estudiar la Biblia, escudriñarla, Señor, y comprenderla de tal modo que tú cambies nuestros corazones mediante tu palabra y que podamos ser hijos tuyos que te honren, que te alaben, que estén haciendo constantemente lo que dice tus escrituras. Señor, danos la fortaleza para que nosotros siempre podamos seguir haciendo las cosas que a ti te agradan, que nos importen las cosas de la iglesia, Señor, las cosas que son tuyas, que nos has dejado, que podamos escudriñar las escrituras todos los días de nuestra vida, que podamos hacer las obras de evangelismo y de caridad que tanto tú deseas, Señor. Todas las cosas que tú nos ordenas, Señor, que ese sea nuestro mayor anhelo, realizarlas de todo corazón, con toda nuestra personalidad, con todo nuestro ser, alabarte y obedecerte a ti siempre. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.